la definición de lo que es el análisis estructural. Recuerden la estructura de mis diapositivas, en el título está todo básicamente, ¿no? En este caso es lo siguiente: el análisis estructural es el proceso mediante el cual obtenemos las respuestas de una estructura sometida a excitaciones externas, en este caso estáticas, ¿no? Estamos en el curso de análisis estructural, no en el dinámica estructural, que ya había explicado también. Entonces tenemos en la parte central una estructura cualquiera. Como ven, es una estructura porticada, porque está conformada por pórticos en este caso. Tenemos columnas y tenemos vigas. Tiene cargas, tanto verticales, pueden ser muertas o vivas, y cargas horizontales, que pueden ser fuerzas sísmicas. En general está sometido a excitaciones externas diversas. Puede haber por acá variaciones de temperatura, asentamientos, alguna explosión tal vez, fuerzas de viento u otras. Esta estructura va a ser sometido a, como pueden ver aquí, excitaciones externas, las cuales en general pueden ser estas 6. Cargas de gravedad, que pueden ser cargas muertas, como el peso propio de los elementos. Son cargas de hecho estáticas, fijas, permanentes. O pueden ser cargas vivas, como nosotros mismos. Actualmente ahorita estamos en nuestra vivienda, segundo o tercer piso, y somos cargas vivas porque nos desplazamos, porque no estamos permanentemente en la edificación. Cuando salimos de esta, pues la edificación ya no tiene que soportar nuestro peso. Esas son las cargas vivas, cargas que se mueven y que no son permanentes. También las excitaciones externas pueden ser cargas sísmicas, que exactamente no son fuerzas como pueden ver acá P1 y P2, sino que más bien son aceleraciones que ocurren en la base del edificio y se transmiten a toda la estructura. La estructura va a moverse acelerando de un lado a otro, y como tiene masa, al tener aceleración, desarrolla fuerzas de inercia, que son finalmente las que terminan afectando a la estructura. También podemos tener cargas de viento. En el Perú realmente no se diseña mucho por ese tipo de excitación externa porque no tenemos grandes velocidades de viento, pero sí se toma en cuenta para el diseño de estructuras metálicas, sobre todo para coberturas y para techos livianos. El viento puede atacar en dos formas, en presión y en succión. Es decir, la presión es hacia abajo, perpendicular a la superficie del elemento, y la succión es más bien hacia arriba. Trata de levantar la estructura. También podemos tener explosiones, tal vez el caso más representativo pues puede ser de las Torres Gemelas, que tal vez si hubiesen estado diseñadas para soportar estos efectos, no habría llegado al colapso, ¿no? Asentamientos también, hay muchos edificios. Más adelante tal vez muestro algunos videos de algunos errores de diseño en el cual se puede apreciar que por no considerar adecuadamente el estudio de suelos, terminamos despreciando estos asentamientos y pueden realmente dañar bastante a la estructura. Por ejemplo, yo puedo simular aquí en esta estructura que ese apoyo se va a sentar. Una cantidad dramática tal vez de, no sé, 30 centímetros. Entonces esta estructura indudablemente, pues los pisos superiores también se van a hundir y se van a deformar de esa manera aproximadamente, así. Se deformarían. Y como ven, las vigas ya se están deformando, ¿no? Aquí van a haber momentos flectores que van a someter a la viga y fuerzas cortantes. Los asentamientos son realmente muy perjudiciales. Y por último tenemos las variaciones de temperatura. Puse el ejemplo de tal vez un edificio en una zona demasiado calurosa, que está sometido a, bueno, enormes temperaturas, y entonces vamos a tener un diferencial de temperatura del exterior respecto al interior. Quizá en la parte interior, para combatir justamente el calor, pues aire acondicionado, o alguna forma de mantener la temperatura adecuada en el interior. En la parte exterior no lo hay, entonces hay definitivamente una variación de temperatura que va a provocar que pues, la estructura se arquee de alguna forma. Se va a arquear, se va a deformar, y eso también va a provocar esfuerzos en la estructura. Cualquier estructura que se deforma tiene esfuerzos automáticamente. Entonces una estructura está sometida a gran cantidad de excitaciones externas, que es el término general. Y nuestra labor como ingenieros es, para este curso al menos,
el de realizar el análisis de estructuras, el cual es básicamente tomar estas excitaciones aplicadas a la estructura y hallar las respuestas de la estructura, que son las maneras en las cuales la estructura nos habla y nos dice lo siguiente: yo tengo, a partir de estas excitaciones externas, fuerzas internas. Las fuerzas pueden ser 4 principalmente: axiales, fuerzas cortantes, momentos flectores y momentos torsores. Una fuerza axial ya puede ser para comprimir, por ejemplo, esta columna está comprimida por el peso de la columna superior, o por ese peso que se distribuye hacia las columnas, ¿no? O pueden estar en tracción. Podemos pensar tal vez en un puente atirantado, cuyos cables están siendo tensionados hacia abajo, ¿no? A lo largo de su eje. Si hablamos de cortantes, pueden pensar ustedes en un limón que va a ser cortado pues con un cuchillo en un cierto filo, y lo que va a hacer es cortar justamente en 2 partes, ¿no? Es una fuerza, en todo caso, transversal al elemento. Ese es un cortante. Si hablamos de momento flector, ustedes ya saben de la estática, bueno, este concepto. Y momentos torsores, pueden coger ustedes ahorita mismo su brazo con su mano derecha, su mano izquierda, y girarlo el brazo. Al girarlo el brazo va a ir torciéndose, ¿no? Ese es el efecto de torsión. La estructura tiene otro tipo de respuestas también, que son los esfuerzos. Y solo existen 2 tipos de esfuerzos: normales, representados por la letra sigma, y la letra tau para los esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos básicamente se obtienen a partir de las fuerzas internas. Yo, por ejemplo, si quiero hallar el esfuerzo normal debido a una fuerza axial, lo que tengo que hacer básicamente es dividir la fuerza axial entre el área del elemento. Cada uno de estos esfuerzos provoca diferentes, cada una de estas fuerzas, 4, provocan diferentes esfuerzos. Otro tipo de respuesta es la que corresponde a los desplazamientos y deformaciones. Voy a dibujar por acá, ya casi me quedé sin pizarra, nuevamente. Por ejemplo, estas cargas P1 y P2, como están horizontales hacia la derecha, van a hacer que el edificio se deforme hacia la derecha, no se va a desplazar. Probablemente quede así. Se estaría deformando. Ustedes van a aprender a dibujar estas maneras de deformar, ya yo me las tengo tal vez un poco conocidas, pero ustedes también van a desarrollar esa capacidad a lo largo del curso. Entonces, como ven, la estructura habla y responde diciendo: yo me he deformado aquí una cantidad como 10 centímetros, supongamos. Yo me he deformado acá a más, ¿no? Acá me estoy deformando 20 centímetros. Esos son desplazamientos en general, los cuales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser traslaciones o pueden ser rotaciones. En este caso, estos 20 centímetros son traslaciones específicamente. Y si hablamos de rotaciones, podemos pensar que esta viga, por ejemplo, se deforma así. Entonces, como ven, acá hay un cierto ángulo que ha rotado desde su posición inicial hasta la posición final. Acá hay una rotación en todo caso. Traslaciones y rotaciones son en general desplazamientos. Y cuando hablamos de deformaciones, corresponden nuevamente a cada una de las fuerzas axiales. Es decir, hay una deformación por fuerza axial, hay una deformación por fuerza cortante, hay una deformación por momento flector y hay una deformación por momento torsor. Tal vez esto lo han aprendido mejor en el curso de mecánica de materiales o resistencia de materiales. Entonces, queda claro ya lo que es realmente el análisis de estructuras. Acá está absolutamente todos los tipos de respuestas que puedan hallar y están todas las excitaciones externas que puedan someter a sus estructuras.